Hola compañeros de la materia Gestión de la Producción 1. Hoy veremos el tema de capacidad, definiciones de capacidad, miraremos la fórmula básicamente de la capacidad, miraremos también la parte de capacidad instalada, los tipos de capacidad, capacidad requerida, capacidad infinita, capacidad finita, etcétera. Y después haremos un sencillo algoritmo para determinar la capacidad que requiere una planta en caso tal de que hayan unos pedidos, básicamente basado en los pronósticos y otros elementos que ya hemos anteriormente visto. Entonces, en primer lugar, podemos hacer una definición de capacidad muy sencilla. Yo voy a apuntarla aquí en un Word. Una definición de capacidad muy sencilla que es capacidad, digámoslo así, básicamente. Aquí tenemos el Word, bueno, lo agrandemos. Entonces, hablemos de la capacidad. ¿Sí? Hablando del término productivo, porque de pronto ustedes vieron control de calidad y también hay una definición de capacidad por allí, y ese es diferente de la capacidad de proceso, pero esta es la capacidad de producción, ¿sí? No confundir, por favor, para tenerlo claro. Entonces, la capacidad de producción, ¿cuál es? Se puede definir de varias formas, pero básicamente uno podría decir que es la cantidad de productos que se pueden elaborar por dividido esto en unidad de tiempo, o sea, es como un índice. Ahora, podríamos decir varios ejemplos. Por ejemplo, la normal es que se define la capacidad diaria, semanal y mensual. Esas son las medidas normales de capacidad. Se pueden ocurrir otras, por ejemplo, cuánto se hace en una hora. Eso se podría también. Pero básicamente es qué cantidad de productos se realizan y en una unidad de tiempo. Entonces, ejemplo, vamos a colocar aquí el ejemplo. Entonces, 60 unidades por día. Eso sería un ejemplo de capacidad. Yo tengo una capacidad de 60 unidades diarias. Otro ejemplo sería, digamos, 30.000 unidades por mes. Ese sería otro ejemplo de capacidad. Entonces, básicamente estamos dividiendo las unidades que se fabrican entre el tiempo o entre una unidad de tiempo. Entonces, 3.000 unidades, 30.000 unidades por mes también, perdón. O 60 unidades diarias serían ejemplos de capacidad. Pero en este caso, cuando lo definimos de esta manera, normalmente incurrimos en un error cuando no conocemos lo siguiente. Esto aplica solamente para productos que sean muy uniformes. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de, si estamos hablando de Bavaria, entonces de la cerveza, ¿cierto? Podría ser, entonces son 30.000 unidades por día. Bueno, ya son más, pero esa sería la capacidad de esa planta, una embotelladora. Estoy colocando un número que no es, obviamente, el número de ellos es mucho más alto. Entonces, este tipo de definición de capacidad podría darse es para productos que sean muy similares, el tiempo más o menos sea el mismo de fabricación, entonces unas bebidas gaseosas o digamos, qué sé yo, unidades que duren el mismo tiempo produciéndose. Sin embargo, no puede aplicar este mismo concepto cuando se trata de unidades o productos que son de diferente naturaleza e incluso en especial tiempo. Entonces, apuntemos también eso, cuando el producto es de diferente, digamos de diferente tiempo estándar, tiempo de elaboración, para si quieren decirlo así, entonces es mejor definir la capacidad por tiempo. Ya lo vamos a hacer el ejemplo. ¿Listos? Entonces es mejor definir, cogemos acá, es mejor definir la capacidad por tiempo. Entonces, ejemplo. ¿Sí? Tenemos que una planta puede producir, bajemos un poquito acá, una planta puede producir 60.000, bueno, coloquemos aquí 60.000, 60, no es 60.000
minutos máquina. Ahora bien, miren este análisis que vamos a hacer. Quiere decir que yo tengo unas máquinas y que la planta puede producir 60.000 minutos. Ah, que no, que es que yo tengo 20 personas, lo que sea. Bueno, eso ya comienza a hacer esa variación de la producción, ¿cierto? Pero ahí, digamos, en esa planta lo que voy es que se puede producir vasos, se producen muebles en esa misma planta, se producen sillas, bueno, diferentes artículos. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de muebles, que cada artículo no es lo mismo hacer una silla de un comedor que hacer la mesa del comedor. Entonces, por supuesto, yo no puedo decir que tengo una capacidad de tantas unidades mensuales, porque sería incorrecto. Más bien lo que yo hago es decir, tengo una capacidad instalada de tantas horas hombre o tantas horas máquina. En este caso hice el ejemplo con minutos máquina, ¿sí? Bien, eso sería lo básico para tener en cuenta. Entonces, más bien lo que recomiendo yo para sus actividades de definición de planta, digamos, de cálculo de capacidad, sería que determinen todo por el segundo método. Tantos minutos o tantas horas. Si quieren meterlo en horas no hay problema. Calcular en horas no hay problema tampoco. Tantas horas o tantas horas máquina al mes, ¿no? Aquí me faltó realmente. Minutos máquina al mes. Aquí sería porque obviamente dijimos que unidades sobre unidad de tiempo. Minutos máquina en el mes. Sí, es decir, que tengo unas máquinas que tengo esa capacidad. Bien, digamos, ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿cuál es una medida de capacidad regular? Hay una medida básica que yo siempre utilizo y lo coloco aquí en algunos yo en los textos no encuentro esto, pero yo trato de explicarles lo que yo uso en las plantas para programar producciones, etcétera. Resulta que si usted hace un cálculo muy simple, que trabajara las 24 horas de un mes que tiene 30 días, etcétera, una máquina, ¿sí?, sin parar, la capacidad sería, vamos a hacerlo de una vez, de 43.200. Es una cifra que yo siempre tengo en la cabeza. Minutos, máquina, minutos, coloquemos aquí si quieren, por máquina, por mes. Y ya ahorita les voy a explicar de dónde sale ese cálculo, ¿sí? Esta cifra es la que usted debe recordar. Esto sería... Esta cifra que está acá es exactamente un valor, coloquemos aquí en otro color, agrandémoslo. Esta cifra lo que nos está diciendo es que en mi planta una máquina podría trabajar ese tiempo, ¿sí? Sin fallas. Aquí vendrán otros a decir, no, es que hay que reducirle la ineficiencia, etcétera. Eso ahorita lo discutimos. Por el momento la capacidad teórica completa de una máquina que trabaja 30 días, las 24 horas sin parar, es 43.200 minutos. Tengan esa cifra en la cabeza, les recomiendo. Vamos a mirar de dónde salió este cálculo. Entonces, básicamente es número de máquinas. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacerlo mejor en el Excel. Aquí yo voy a utilizar un Excel para eso. Hagámoslo en un Excel para tratar de como organizar un poquito la información. Entonces, ¿cuál sería el cálculo de capacidad? Y vamos a ir haciendo las unidades para que nos quede también claro el tema. Entonces, capacidad. Muy bien. Entonces sería número de turnos. Vamos a colocarlos aquí. Número de turnos. Y digamos por día, ¿no? Podemos colocar aquí por día. Claro, porque los turnos normalmente son por día. ¿Sí? Coloquemos aquí ajustar texto y vamos ajustando los valores. Muy bien. Normalmente se dan 3 turnos en el día. Ya ahorita explicamos de dónde sale. Lo vamos a multiplicar eso por el número de días, por ejemplo, en el mes, número de días en el mes, para llegar a esto allá, a este cálculo, ¿no? Entonces, número de días en el mes, correcto, vamos ajustando ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Número de turnos, número de días en el mes. Vamos a ir a minutos, entonces sería número, que este sí es un dato básico de horas por turno, ¿no? Y hay que meter estas fórmulas así porque hay empresas que no trabajan todo ese tiempo que yo les voy a decir, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Número de horas por turno, y aquí esta que sí todo el mundo se sabe ese valor, número de minutos por hora.
¿Listo? Número de minutos por hora. Entonces tenemos, ¿cuántos turnos hay? ¿Cuántos días se trabaja al mes? ¿Correcto? Estamos haciendo la capacidad mensual, obviamente. ¿Cuántas horas se trabaja por turno? Para ir anulando las variables, digamos. ¿Sí? Y tenemos el número de minutos por hora. ¿Qué nos falta? Pues el número de máquinas que tenga en la planta, ¿cierto? O número de puestos de trabajo. Ojo con lo siguiente. Recordar que un trabajador normalmente trabaja 8 horas, mientras que una máquina puede trabajar o tiene la capacidad de trabajar 24 horas. Vamos a suponer que esta planta la vamos a calcular por máquina. Entonces, número de máquinas. Número de máquinas, listo. Así nomás, simplemente número de máquinas. Muy sencillo. Nos centramos acá bien. Organicemos esto y creo que ya vamos entendiendo ahí en qué consiste nuestro cálculo. Y aquí nos da que la capacidad total, ¿no? En este caso lo vamos a hacer en minutos. Entonces vamos a ir suponiendo 3 turnos. Recordar aquí que normalmente los turnos de trabajo son, digamos, 6 a 2, 2 a 10, 10 a 6, ¿sí? Son 8 horas cada uno. Entonces ahí están, hagan ustedes las cuentas de la frase que yo acabo de decir y van a encontrar que son esa cantidad de tiempo. Entonces son 3, número de días en el mes, digamos que vamos a coger 30 días, número de horas por turno, 8, ¿cierto? Número de minutos por hora, obviamente 60. Número de máquinas, vamos a colocar por el momento una máquina. Entonces, ¿cuál es la capacidad instalada? Más multiplicar, ¿verdad? Más, vamos a coger esta por, vamos a hacer la multiplicación por esta, por estos 8, por 60, y ahí está los 43.200 minutos, ¿sí? Es multiplicar el número de máquinas, el factor no altera, entonces ya ustedes saben, número de turnos, 3 turnos, es decir, que la máquina va a trabajar los 3 turnos. ¿Cuántos días en el mes? 30. ¿Cuántas horas en cada turno va a trabajar? Las 8. ¿Cuál es el número de minutos que tiene una hora? Pues 60, ese sí todo el mundo se lo sabe. Y en este caso una máquina son 43.200. Obviamente, si aumento el número de máquinas, mi capacidad instalada aumenta. Entonces, digamos que vamos a colocar aquí si yo tuviera 20 máquinas, por ejemplo, y ahí tenemos ese valor en minutos. Ah, que lo quiero dar en hora. Bueno, pues quítele el factor de los minutos y ya, denle en horas el tema, no hay ningún problema, se puede hacer. Yo tengo 100 máquinas, por ejemplo. Obviamente tengo esta capacidad instalada acá en minutos. Todo esto que estoy haciendo yo sé en minutos, lo puedo hacer en otra función que sería horas máquina, ¿no? Si ustedes dicen, pero bueno, yo tengo empleados, no tengo máquinas, sino mis operaciones son manuales. Bueno, entonces, ¿cuántos puestos de trabajo tiene? Listo, usted tiene, en cambio estos, podemos cambiar aquí a puestos de trabajo, ¿verdad? Puestos de trabajo. Aquí con una salvedad, y es la siguiente. Yo puedo tener 100 trabajadores, digamos que ellos me empaquen dulces, o todo lo que hagan es manual, ¿sí? Entonces, ojo con los turnos que trabaja, porque quiere decir que usted tiene 3, en este caso que estoy formulando aquí, tiene 3 turnos cada uno de 100, tendría 300 personas trabajando, ¿correcto? Y eso es mentira, eso no es normal, lo normal que usted tiene son 100 que trabajan en un turno, ¿listo? 100 que trabajan en un turno, entonces serían, pues la cantidad cambia, ¿no? O sea, aquí ya la cantidad de minutos cambia, porque fíjense que son 1440 minutos diarios, creo que son, por mes, perdón. Entonces aquí cambiaría eso. Si es una persona, trabaja 14.400 minutos mes, perdón, me he equivocado en el valor. 14.400 minutos mes. Un turno, una persona, sería eso. Entonces, si yo tengo dos turnos, cada uno con una persona, es esto. Ahora, tengo 2 turnos, digamos, si tengo varios puestos de trabajo, digamos que yo tengo 20 puestos de trabajo, es decir que en la mañana son 20 y en la tarde son 20, son 40 personas trabajando en realidad, son 576.000 minutos. Entonces este es el proceso sencillo de cálculo de capacidad. Esto que acabamos de hacer es la capacidad instalada, ¿no? Es decir, lo que yo tengo en la empresa. Entonces, como conclusión de esta parte, cuando nos pregunten cuál es la capacidad instalada, si vamos a tener una unidad uniforme, podemos dar el número de unidades que puedo producir, ¿correcto?
Si las unidades son variables en tiempo, especialmente si una se demora 10 minutos y la otra se demora 50, no podemos dar esa cifra de unidades. Lo que vamos a dar es esta forma que acabo yo de hacer. Hay una salvedad, sin embargo. Si un cliente nos pregunta, oiga, ¿usted cuántas unidades me puede hacer? Entonces ya usted tiene que calcular, si una unidad se le demora 20 minutos, por ejemplo, entonces usted dice, bueno, son 20 minutos, ¿verdad? Y divide. Entonces dice, yo tengo esta capacidad y entre 20 me da esa cantidad de sillas, por ejemplo, que fueran de 20 minutos, 28.800 unidades. Puedo entregar. Esta es la manera sencilla de entender y de hacer entender a sus clientes de pronto cuál es la capacidad instalada. Sin embargo, tengan cuidado, porque si un cliente me dice, yo necesito hacer sillas, mesas, camas, ¿verdad? Que son todas diferentes tiempos, usted tiene que ya hacer un cálculo un poquito más complicado para determinar la capacidad. La otra parte, ingenieros, es entender cómo se puede hacer el cálculo de capacidad. Entonces hay dos formas de capacidad, una se llama capacidad finita y la otra capacidad infinita. Yo voy a hacer un gráfico muy sencillo de esas capacidades. Entonces tenemos lo siguiente, digamos, podemos tener, yo voy a coger aquí una parte de este Excel y vamos a tener aquí una gráfica, vamos a rayar aquí, a crear una gráfica muy sencilla. Con cada una de estas celdas son las semanas. Entonces coloquémosla aquí a la izquierda, o hagámosla así mejor. A ver. Rápidamente decimos bordes y cogemos esta para que me quede claro el tema. Esto, listo. Bien, entonces tenemos, esta es nuestra gráfica y obviamente aquí uno regularmente coloca el tiempo, ¿no? Vamos aquí a crear esto y vamos a colocar aquí el tiempo. En ese tiempo tenemos pues la semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, digamos semana 6, poniendo que fueran 6 semanas que tengo contemplado en mi horizonte de programación de la producción. Tengo estas unidades acá, que son las semanas, y entonces esta es la capacidad que yo tengo instalada. No vamos a colocar aquí una cifra, simplemente voy a hablar de capacidad instalada, que ya vimos cómo se calcula, ¿verdad? Ya vimos que mi capacidad tiene una forma de calcularse y ya vimos cómo se hace. Vamos a colocar aquí así y la centramos para que nos quede más chévere. Listo. Esa es la capacidad instalada, 100.000 minutos, es lo que ustedes imaginen. Entonces, hay dos formas de cálculo, decíamos, de la capacidad. Entonces, vamos a hablar una primera que se llama capacidad infinita. ¿Sí? Aunque bueno, quitemos más bien el título de acá porque si no me los puedo confundir. Entonces la capacidad infinita. Me hicieron unos pedidos para la semana 1, una cantidad de pedidos y en ese momento el sistema calculó esto. Yo voy a checar acá la gráfica y entonces hace esto. Él dice, listo, si es así, entonces esto, lo que yo requiero es esto. Y a él no le importa. Fíjense que aquí me pasé del límite de la capacidad y no le importa. ¿Por qué? Porque es una capacidad infinita, es decir, lo que el software dé, eso lo podemos hacer en un Excel de manera muy sencilla. En la semana 2, por el contrario, bajó, nos pidieron otras cosas y entonces bajó la cantidad de unidades que nos estaban pidiendo y pues el sistema dio otro valor. Y así sucesivamente, entonces el sistema no coordina, no organiza, no tiene en cuenta las restricciones de capacidad, que después hablaremos de eso, y nos va programando, digamos, a medida que van llegando los pedidos o los artículos para producir, nos va programando esta semana. Por ejemplo, en la semana 5 ya no tenemos casi nada que hacer, vamos a colocar aquí amarillo, pero en la semana 6, digamos, se dispara la producción otra vez. Esta sería una forma que se denominaría capacidad infinita. Tiene ventajas y desventajas, digamos. Las ventajas, cuando yo hago en términos de capacidad infinita, hago este cálculo aquí que acabo de hacer esta gráfica, entonces la capacidad infinita nos permite ver en dónde debo hacer las entregas. Esa es la ventaja, porque no nos va a mover los productos para que los entreguemos en otras fechas. Nos va a decir, aquí si está usted pasando, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera semana, entonces usted ya tiene que mirar a ver cómo hace para moverse. La pregunta que me harían algunos, bueno, ¿y cómo hago si yo tengo que entregar eso? Pues llamar a su cliente, es una solución. Llame a su cliente y dígale que no le puede entregar, que necesita mover un poquito y comienza a jugar con esos términos. Manejo el cliente, manejo la capacidad, aumentar turnos.
Obviamente en esto estamos suponiendo que tenemos full la planta, tenemos con horas extras y todo está trabajando full, o inclusive sin horas extras sino a 3 turnos, como les expliqué en el anterior ejercicio de capacidad, y pues podemos jugar con ello. Sin embargo, aquí nos retrasaríamos, ¿no? Todo lo que está por encima de esta línea, yo voy a trazar una línea punteada aquí a ver si lo puedo hacer. Todo lo que está encima de esa línea está con otro color, manejémoslo así, coloquémoslo ahí. Todo lo que está por encima de esta línea punteada es lo que yo no alcanzo a entregar básicamente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a hacer usted o qué vamos a hacer nosotros para entregar a tiempo esas unidades que no alcanzo a entregar? Entonces, ahí vemos unos vacíos claramente que no se están cumpliendo. Entonces, ya usted comienza, ya se imaginará que debe comenzar básicamente a llenar esos vacíos. Eso es lo que tiene que hacer para cumplirle a sus clientes. Esa sería una solución. Esa sería la capacidad infinita, es decir, donde los cálculos que realizamos no tienen en cuenta restricciones de capacidad, se pasan de los 43.200 por mencionar un valor y una empresa que tiene una sola máquina. Vamos ahora a la capacidad finita, es un poco contraria, creo que ya algunos, me imagino, ya entendiendo esto, dicen, ya entiendo la finita, sin hacer necesidad del gráfico, pero de todas maneras lo voy a elaborar. Entonces, eliminemos acá, démosle aquí control Z, que es más rápido, ¿cierto? Y listo, tenemos nuestra misma gráfica. La capacidad llega aquí, entonces, ¿qué hace? Me hace unos pedidos, supongan que sean los mismos pedidos del anterior. ¿El qué va a hacer? Entonces, él me va a comenzar a balancear, a organizar la producción, de tal manera que no supera la capacidad instalada en la semana. Digamos que en la segunda semana me quedó esto, ¿cierto? En la segunda semana digamos me quedó esto, puede ser, y en la tercera y así sucesivamente comienza a nivelar, suponiendo otra manera, podría ser que él coja y divida, ¿cierto? Y diga, oiga, yo voy a trabajar a 2 turnos y entonces me llena el 66% aproximadamente de la gráfica, entonces vamos a ir hasta acá. Eso podría ser otra manera, ¿no? Entonces él hace primero esta y comienza a programar las semanas así. ¿Listo? Fíjense que en este caso lo que es una estrategia de nivelación básicamente, que está por allá en algunos textos lo llaman así, estrategia de nivelación de la carga, y está es que nivelando para cada una de las semanas, de acuerdo a los requerimientos de los clientes, está nivelando la producción de tal manera que con los recursos que yo tengan queden distribuidos dentro de las 6 semanas en este caso, y permita entregar a tiempo. Aquí en este caso, el sistema programó, aquí me faltó una, ya lo corrijo, programó nuestro sistema para que no se supere. Recuerde que la capacidad instalada, ahorita me equivoqué, pero bueno, va a hacer la raya en el mismo lugar. Está aquí, recordar eso, que la capacidad instalada está ahí en esa línea, digamos, ¿sí? Entonces no me la deja superar. No me la deja superar y si es necesario la va llenando, pero nivela, más o menos él tiende a nivelar. Esto es la capacidad que finita, porque él determina por teoría de restricciones, que ahorita veremos ese ejemplo también, determina hasta dónde se puede llegar a producir. Ventajas, digamos, la ventaja de esto es que programa de manera automática, pero hay una desventaja grandísima y es que él acomoda pedidos y mueve pedidos para fechas en donde de pronto ya le quedó mal al cliente, entonces ustedes tienen que estar muy pendientes con el modelo. Dependiendo del tipo de negocio y cómo haya sido la estrategia con el cliente, pues usted puede usar el uno o el otro. A mí, en lo personal, me gusta más el primero y comienzo a mover pedidos yo manualmente, yo los muevo, moviéndolos y negociando con el cliente para que no tenga ningún inconveniente con las entregas. Entonces ya yo nivelo la carga de manera manual, ¿sí? Pero como les digo, eso depende de la organización. Digamos, si el cliente no le importa que le entreguen atrasado, este es un buen modelo también. Si al cliente no le importa que le entreguen 6 semanas atrás en este modelo, pues simplemente dejo que el sistema programe y listo, me hace toda la carga automáticamente y me queda bien distribuida. Esto sería entonces capacidad finita y capacidad infinita, ¿verdad? Vamos a mirar ahora los factores que afectan la capacidad. Vamos con esa parte también. Podemos definir los factores que afectan la capacidad teniendo en cuenta, imaginándonos un proceso productivo y qué es lo que pasaría en un proceso productivo, por qué ese proceso productivo se afectaría. Digamos que hay una técnica más bien, no una tecnología, sino una técnica que
ha determinado algunos o ha clasificado algunas de estas afectaciones que los puede usted encontrar en varias partes. Digamos, en el libro de Niebel, cuando usted vio métodos, tiempos y movimientos, por allá decían que el tiempo total es este y comenzaron a restar por paros por la organización, pérdidas por mala calidad, etcétera, ¿cierto? Hasta llegar a un tiempo pequeñito que era en realidad el tiempo de producción real y esos eran desperdicios de los otros tiempos. Algo así parecido. Pero a mí me gusta, en lo personal, y una cosa que está muy de moda también y que les puede servir a ustedes, el tema del OE. Yo en la materia de mantenimiento industrial detallo y hago todo un tratado, casi medio corte del OE. No voy a entrar en detalle en eso, pero básicamente el OE, o sea, esta técnica que viene desde hace mucho tiempo, pero que realmente es práctica en la hora de clasificar estos problemas en la producción, lo ha clasificado de la siguiente manera. Entonces, las primeras pérdidas de tiempo se llaman paradas no programadas. Vamos a hacerlo aquí. Paradas no programadas. Su nombre lo indica, son aquellos paros del proceso productivo que pues no estaban programados. Por ejemplo, ¿qué entra allí? Falla eléctrica, o sea, fallan los servicios públicos, gas, agua, luz, bueno, puede ser. Puede estar también en las paradas no programadas los fallos de las máquinas. Una máquina que falla, pues eso nadie lo esperaba, y obviamente afecta la productividad, ¿cierto? Un accidente de trabajo afecta, entonces son paradas no programadas, ¿listo? Está también, por supuesto, estarían las paradas programadas. Las paradas programadas normalmente vienen por parte de la organización. Fíjense que se coincide con Niebel por allí con el tema de la administración. Y las paradas programadas, entonces, ¿cuáles son? Son aquellas que, como su nombre indica, se prevén que va a pasar. Entonces, un simulacro, ya se sabe que va a ser a las 2 de la tarde y que va a demorar una hora, entonces ya ahí se paró toda la planta una hora. Que hubo las famosas pausas activas, segunda, que también están en las brigadas, ¿no? Todos los temas de brigadas, reuniones, capacitaciones, todo este tipo de cosas hacen que la máquina pare. Si la máquina para o el proceso para, simplemente ya estaba programado y por lo tanto se puede clasificar allí. Hay una parada programada especial, pero la voy a sacar de ahí, ¿cierto? Que tiene que ver con los alistamientos o lo que se denomina setup. Entonces vamos a colocar acá setup, que es, digamos en español, alistamiento, ¿cierto? El alistamiento de la maquinaria. Claro, es cuando usted prepara una máquina, la alista, le aplica la materia prima, la máquina normalmente está apagada, en algunas ocasiones no, pero alista todo para después hacer su proceso. Entonces, alistamiento, limpia la máquina, ¿no? Es una parada programada, pero se saca de allí porque de pronto hay una cosa que se llama el SMED, que ustedes lo ven en otra materia, que es de continuación de esta, y el SMED puede utilizarlo para reducir el alistamiento. Bien, está también, por otro lado, los defectos de calidad, ¿no? Defectos. No lo estoy colocando en orden. Ustedes dirán, pero ¿cómo así el defecto de calidad? Sí, digamos usted hace este recipiente. Usted está fabricando este recipiente que es de plástico, entonces lo fabrica. Pero el recipiente le sale dañado, pues simplemente el tiempo que gastó en él se perdió. Eso es así de sencillo. Un defecto de calidad o un reproceso, el tiempo de eso se perdió. Como dice en esa plática, se perdió. Entonces toca reprocesarlo o toca destruirlo, pues simplemente el tiempo se perdió y se calcula como reduce la productividad, ¿verdad? Hay otro que no lo coloqué exactamente en el orden, que es la ineficiencia. Y no todo es culpa del operario, pero muchas veces sí, la ineficiencia es cuando el operario reduce la velocidad porque está cansado, porque digamos que llegó borracho, cualquier factor que haga que el operario reduzca la velocidad. El ocio, ¿no? Cuando habla por celular, pero tiene que bajarle la velocidad a la máquina para estar pendiente tanto del celular como de la máquina. Por eso en muchas empresas es prohibido el uso del celular en la planta. ¿Qué otra cosa? Cuando el operario no trabaja o no tiene la habilidad, no es culpa tampoco de él porque no tiene la destreza, entonces está aprendiendo y la velocidad es reducida. Y porque no genera problemas de calidad también que se van a ver afectando también la capacidad. Ahora una pregunta interesante. ¿Cuál es la estadística, cierto, de
de estas pérdidas, ¿sí? Si yo tuviera 1000 horas, entonces en realidad ¿cuántas horas trabajan? La realidad es que en las empresas de alta categoría, de una categoría mundial, se logra un 85%, es decir, de 1000 horas, ¿sí? Trabajan 850 horas. Es que 150 horas se pierden por obligación. Digamos que no es que sea, no es que en realidad sea exacto, pero eso es lo que se clasifica como categoría mundial. Y hacia abajo están las otras empresas de categoría mediana, llamémoslas así, no por no llamarlas malas, ¿cierto? O ineficientes, porque no han trabajado en los desperdicios y han perdido mucha capacidad. Todo está básicamente en las pérdidas de capacidad, ¿cierto? No voy a entrar en el indicador del OEE, yo simplemente voy a mencionarlo, que se llama así el OEE. Lo invito a que investigue usted mismo o usted misma, investigue el OEE y después de pronto por allá en mantenimiento lo podemos detallar, ¿sí? Que es un tema que también se usa mantenimiento mucho, entonces se combina la parte de producción y la de mantenimiento para calcular. Pero entonces decimos, estas son las cosas que reducen la capacidad instalada. Si usted trabaja con los 43.200 que estábamos hablando, pues entonces si fuera una categoría mundial, por decir algo, sería esto, perdón, aquí más esta cifra por 0.85. Entonces en realidad tendría una capacidad de 36.720 minutos. Ese es un tema que es real, es decir, no podemos desconocer que hay pérdidas en cuanto a la capacidad, no se puede desconocer eso. Si usted las desconoce, comete el error de sobrecargar la planta, porque si no las tiene en cuenta, pues, o sobrevenderla, como quiera, porque se comprometería con pedidos que no pueden entregar porque no tuvo en cuenta esas paradas. Lo que pueden hacer ustedes si quieren para sus trabajos de grado y en la vida práctica también, es hacer un estudio de estas paradas. Por ejemplo, simplemente que el operario nos llene un registro y diga, ¿por qué falló? ¿Por qué paró la planta? Porque hubo falta de material, porque no llegó la orden, porque no hay información, porque alisté mucho, porque hubo fallas eléctricas y el tipo nos comienza a llenar eso, las personas podemos sacar una estadística en la planta y determinar cuál es nuestra capacidad real. Ese es mi consejo para que lo hagan en la práctica, en la vida real. Si usted intenta hacerlo, digamos, solo con el concepto de aquí de la universidad, se puede llevar una sorpresa, de pronto puede ser mucho menor su capacidad, porque hay muchas paradas, ¿sí? Digamos, una empresa que tenga un mantenimiento mal manejado va a tener muchas fallas. Esas fallas redundan en pérdida de productividad y también problemas de calidad, ¿sí? Dañan el producto. Y entonces usted dice, pero ¿cómo así que me comprometí a hacer 1.000.000 de unidades y solo pude hacer 700.000? Fue porque usted no tuvo en cuenta eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Qué otro aspecto afecta la capacidad instalada, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejemplo y esto usted ya lo domina y es el tema de una producción, ¿sí? Ya usted sabe un proceso productivo de un artículo. Suponga usted que en la planta hay varios artículos, ¿cierto? Tenemos el artículo, vamos a colocar aquí en nuestro Excel el artículo, ¿correcto? Y digamos que vamos a hacer el A, bueno, aquí el A solito, B, C y D. Estos son los artículos que yo tengo en la planta. Y ellos pasan por una máquina centro de trabajo, ¿sí? Que la máquina o el centro de trabajo, ¿cómo se llama? El puesto de trabajo es donde está pues la capacidad, ahí estamos midiendo la capacidad. En recordar que si tenemos varias máquinas, pues allá hay una fórmula que ya desarrollamos. Entonces hay la máquina, por ejemplo, se pasa por la máquina, hay una ruta por donde pasa el producto A. Yo aquí voy a insertar, es correcto, insertamos una fila, el producto B también pasa por unas, dejemos solo hasta el C para no alargar tanto el concepto. Entonces el producto A pasa por varias máquinas, otra vez ahí, listo, copiamos, entonces pasa por varias máquinas, el producto B hace también eso, el producto C hace lo mismo. Supongan que vamos a fabricar, vamos a hacer solo un producto, es decir, de cada uno, del producto A1, del producto B1 y del producto C1. Entonces vamos a colocar aquí la máquina 1, ¿cierto? La máquina 2, la máquina 3, y digamos que la máquina 4, ese pasa en orden. Pero el producto B no sucede eso, pasa primero por la máquina 2, la máquina
3, la máquina 1 y pasa por la máquina 2 otra vez, supongan ustedes, máquina 2. Eso puede pasar en algunas plantas. El producto C, por el contrario, pasa por la máquina 3, por la máquina 2 y ya. Vamos a borrar las otras. Listo. Esta es la ruta de los procesos, ¿sí? Ahora, cada uno de estos artículos que pasa por allí, pues tiene un tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer en este caso que es de 1 minuto para no colocar otra columna de minutos. Suponga que es de 1 minuto. Entonces, si usted hace un Gantt, espero que cuando hablo de la palabra Gantt se acuerde de lo que vio por allá en métodos, tiempos y movimientos del Gantt. Entonces, si usted hace un Gantt, quedaría esto así, más o menos. Vamos a hacerlo aquí. Lo mismo, usemos esto para hacer nuestra gráfica, ¿cierto? Y lo que programamos son las máquinas. Yo voy a hacer la programación de las máquinas acá, básicamente. Insertemos aquí una columna para separar un poquito. Entonces yo digo máquina 1, las puedo colocar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como quiera. Máquina 2, máquina 3 y máquina 4. ¿Listo? Si es cada 1 minuto, entonces póngale cuidado. Aquí el producto arranca. El producto A lo vamos a colocar color rojo. Vamos a colocar aquí color rojito para que lo tengan en cuenta. Este es de color rojo, entonces vamos a hacer con color rojo. Dura 1 minuto, entonces pasa primero por ahí. Luego se va a la máquina 2, entonces pasa aquí. Luego se va a la máquina 3, entonces pasa acá, observen. Luego se va a la máquina 4 y entonces pasa acá y ahí finaliza el producto A. ¿Listo? Pero el producto B también está a la misma vez fabricándose, entonces arranca en la máquina 2. Entonces, básicamente coloquémosle otro color acá, el B, nuestro producto B. Nuestro producto B, vamos a colocar aquí este color verde. Entonces, listo, arranca la máquina 2. Está vacía, sí, listo. Luego lo mandamos a la máquina 3, ¿correcto? Entonces está vacía, sí. Luego lo mandamos a la máquina 1. Entonces, correcto. Y por último vuelve a la máquina 2. Acá. Si usted va viendo, aquí quedan unos espacios, ¿sí? Que no se pueden utilizar porque simplemente la programación no da para eso y ahí perdió tiempo. Entonces hagamos por último el C de otro color, de color azul, por ejemplo. Vamos a coger este azul. Entonces el producto se arranca en la máquina 3, listo, está desocupada, no hay problema. Y después pasa a la máquina 2. Observe que si yo lo mando a la 2, tocaría meterlo acá, ¿sí? Listo, ahí lo metimos. Y así sucesivamente. Espero que entienda por favor lo del Gantt. Si no, investigue qué es el Gantt y si requieren, digamos, más información del Gantt, pues me escriben y yo con muchos gustos les cuadro un taller de un Gantt para que ustedes lo hagan o explicamos un pedacito de él. Si seguimos programando de esta manera, vamos a encontrar que hay huecos, ¿cierto? Que hay unos huequitos que se nos están quedando. Por ejemplo, estos se nos quedaron sin usar. Y si es 1 minuto, aquí fueron 3 minutos perdidos. De los 4 minutos que yo dispongo por cada máquina, ya perdí 3 en esta, sí, 3 en esta. Aquí perdí una, aquí una y una son 2. Entonces, esos tiempos se van perdiendo porque debido a la programación de la producción. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, a pesar de que ustedes hayan detectado que su capacidad instalada es de 40.000 minutos, es posible que ese también tenga problemas porque a la hora de programar y secuenciar, esto se llama secuenciar la producción, comienza también a perder tiempo. Por eso es mejor tener en cuenta todos estos aspectos antes de fabricar. Ojo que aquí estoy haciendo varios productos, varias máquinas. Obviamente, si usted está en una empresa continua, como de pronto lo explicamos en algún momento, una Bavaria o una cosa de líquidos o comidas, pues simplemente las máquinas se van llenando unas a otras y pasa primero un producto y después el otro. Es diferente la programación. Pero en las programaciones de tipo discreto, donde hay procesos de ensamble y el producto va viajando por algunas máquinas que están separadas, suceden estos casos y ahí también se pierde tiempo. Estos son entonces, en resumen, hasta aquí, los factores que afectan la capacidad de producción. Otro tema que tenemos que tener en cuenta son las restricciones. Aunque en el anterior modelo que les armé, el Gantt que les armé, había ya algo de eso, tenemos que tener en cuenta que las restricciones son aquellos recursos que están limitados, ¿sí? Todos los recursos que están restringidos, están limitados, pues básicamente forman restricciones. Ustedes de pronto ven esto en una materia que se llama operativa, ¿sí? O operaciones, bueno, con otros nombres viene también la materia. Entonces,
hay que tener en cuenta allí cuánto tiempo se puede utilizar como máximo una máquina para, para que no nos vayamos a pasar de esa capacidad. Podemos hacerlo mensual, semanal, diario. El Gantt que acabamos de ver, pues nos ayuda en algo a eso, ¿sí? Pero vamos a hacer un modelo matemático pequeño para interpretar o para por lo menos tratar de entender cómo se plantea un modelo con el fin de que tenga en cuenta las restricciones de capacidad, por eso se llama teoría de restricciones, ¿correcto? Es de otra materia, pero yo simplemente voy a usar los conceptos para modelar matemáticamente una restricción de capacidad de tal manera que el modelo se pueda cumplir y podamos entregar a la programación. Para eso vamos a arrancar nuevamente con los productos y las máquinas, pero le voy a colocar ahora sí tiempos, ¿sí? Correctos, entonces tenemos aquí el producto. Vamos a trabajar tres productos acá, el producto A, el producto B y el producto C. Y vamos a trabajar unos tiempos, digamos, en la máquina 1, ¿cuánto tiene? La máquina 2, la máquina 3. Es muy sencillo lo que voy a hacer, 3 máquinas, 3 productos. Entonces aquí yo voy a decir que el producto A, una unidad del producto más A se me demora 5, del producto A, una unidad en la máquina 2 se me demora 15, qué sé yo, y en la máquina 3 se me demora 3 minutos. Por otro lado, el producto B en la máquina 1 se demora 8, aquí ponemos 7 y 4. Y así sucesivamente vamos a colocar aquí 10, 11 y coloquemos aquí 9. ¿Listos? Y esa es nuestra tabla, la tabla que nos muestra cuánto se demoran los productos en las respectivas máquinas. ¿Listo? Ahora, básicamente recordando el tema que vimos al principio, que es el cálculo de la capacidad por máquina, suponiendo que son máquinas que trabajan las 24 horas del día, etcétera, y vamos a decir, me preguntan a mí, ¿cómo hago para generar un modelo que me permita determinar cuántas unidades de los productos A, B y C puedo fabricar en el mes? ¿Sí? Suponiendo que fuera un mes. Entonces yo tengo que pensar en un modelo matemático para ello. Vamos a armarlo un poquito diferente. Primero hay que determinar cuáles son los recursos que están restringidos. Si usted hace cuenta, los recursos que están restringidos son las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas solo pueden trabajar 43.200 y supongan que tienen una pérdida del 15, o sea que 43.200 por menos el 15%, básicamente. O por 0.85, que es lo mismo. Eso sería lo que tiene que tener en cuenta para cada una de las máquinas. Y otras cosas de la programación, supongamos que todo ese 15% para cada máquina incluimos todas las pérdidas estadísticamente hablando que han habido en esta empresa mensualmente durante muchos años. Entonces sabemos que ese es el nivel de pérdida que hay. Entonces me dicen, ármese un modelo matemático para que me diga, por favor, cuántas unidades puedo hacer. En los modelos de operativa que enseñamos de manera clásica, uno coloca que el costo, que minimizar el costo, maximizar la utilidad. Yo no lo voy a hacer así, yo voy a utilizar simplemente la palabra A, B y C para determinar simplemente cantidades a fabricar. No me interesa si pierdo o si gano. En este momento no, sino simplemente cantidades a fabricar. Si usted quiere, en otra materia como les menciono, pues puede usted agregarle al modelo cuánto cuesta cada producto, cuánto le están pidiendo, por ejemplo, y agregar otras restricciones. Mientras tanto, voy a hacer el modelo básicamente así. Los modelos de operativa manejan un formato básico que es en la derecha. Yo no sé si allá me ven la izquierda o la derecha en el video, ¿no? En la parte derecha colocamos las restricciones, los recursos restringidos, ¿cierto? Y en la parte superior vamos a colocar los productos que vamos a fabricar. Entonces aquí la tabla va a cambiar un poquito. Si usted analiza, vamos a hacerle la transpuesta a la tabla. Es decir, los productos van a ir arriba y las máquinas van a ir de arriba hacia abajo. Entonces aquí colocamos los recursos. Vamos a ir haciendo el formato para que quede bien. El recurso. Colocar el nombre del recurso es la máquina 1, lo que está restringido, la máquina 2 y la máquina 3. ¿Listo? Y por otro lado están los productos. Los productos son el A, el B y el C. Simplemente. Vamos a colocar aquí la palabra productos, ¿verdad? O productos. Perfecto. Muy bien. Y vamos a volver a llenar la tabla
con los mismos ticos que están ahí, ya ahorita miramos por qué se hace esto y para que nos quede claro. Entonces, el producto A sería 5, 15 y 3. Espero que no se me pierdan aquí. El producto B sería 8, 7 y 4. Y el producto C sería 10, 11 y 9. ¿Sí? Lo que hicimos fue hacer una matriz transpuesta, básicamente. Cambiamos los valores, ¿sí? Y aquí tenemos nuestros datos iniciales para comenzar. Primero hicimos ese arreglo que es colocar los recursos en una columna y los productos de manera horizontal. Ahora, interpretemos, que ya lo hicimos anteriormente también, pero interpretemos. Quiere decir que el producto A tarda, una unidad tarda 5 minutos en la máquina 1, 15 en la máquina 2, 3 en la máquina 3. El producto B tarda 8 minutos en la 1, 7 en la 2, 4 en la 3 y el producto C son 10 en la 1, 11 en la 2, 9 en la 3. Este es el modelo que tenemos en este momento. Ahora, ¿qué necesitamos? Lo que sí sabemos es que nuestras máquinas, si vamos a hacer el modelo mensual, tienen una capacidad instalada, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí. Capacidad instalada de, ya dijimos, 43.200. Ya sabemos de dónde sale ese valor y por qué. Y por qué yo menciono ese valor allí. Vamos a ajustar texto. Entonces son 43.200, ¿sí? Pero sabemos también que hay una pérdida, ¿cierto? Que ya vimos de dónde salen todas las pérdidas y cuáles son las razones. Vamos a tomar una pérdida del 15%. O sea, por punto 0.85 nos va a dar este valor. Ese sería lo que tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Este es nuestra capacidad instalada. Hasta ahí hemos comenzado a modelar lo que queremos organizar. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cuánto? Voy a hacerlo aquí. ¿Cuánto fabricar de A, B y C teniendo en cuenta la capacidad, ¿verdad? Que ya hablamos. Ahí es una capacidad combinada, eso no existe, pero básicamente es eso. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que resolver. Entonces, tomamos nuestra tablita y vamos a suponer que en estas casillas que están acá, vamos a colocar las cantidades que vamos a hacer. Lo que sí sabemos, vamos a volver a copiar la tabla. Vamos a copiar aquí la tabla y ya les digo qué vamos a hacer. Listo. Entonces aquí en la parte superior donde están A y C, ya ustedes entendieron de dónde salió eso. Vamos a colocar acá, bueno, en la parte superior, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la cantidad del producto A, que es este, por los tiempos que son estos. Entonces aquí simplemente es una fórmula que es estos 5 por el valor, la cantidad que nos dé. ¿Listos? Allá quedaría. Arreglemos aquí, fijemos el número que sería el 18, solamente el 18, para que podamos copiar la fórmula en todas las celdas y ya tenemos nuestro modelito trabajando. ¿Listo? Vamos a colocar aquí un ejemplo, digamos 5.000. Y entonces nos dice, oiga, para hacer 5.000 del producto A, necesitamos 25.000 minutos en la máquina 1, 75.000 minutos en la máquina 2 y 15.000 en la máquina 3. Y así sucesivamente vamos aquí a meter 3.000, ¿verdad? Y así, y aquí 2.000. ¿Listo? Entonces fíjense que van calculando esto que son tiempos totales. Ahora, esto que está acá, yo voy a insertarle una columna, voy a mover esto y voy a hacer una comparación a ver cómo me da, simplemente. Entonces, a esto que está acá, ya no lo vamos a llamar instalado, sino capacidad requerida. Requerida. Su nombre indica qué es lo que se necesita para producir. Entonces, en este momento, la capacidad requerida, ¿cuál es? Pues básicamente es la suma de lo de la máquina 1. Entonces, la máquina 1 necesitaríamos todo este tiempo. Y así sucesivamente, máquina 2, máquina 3. Pero si usted se fija, entonces, y está haciéndolo de un mes, esto es un solo mes, pues ya simplemente no puede fabricar porque 69.000 es mayor a esto, 118.000 es mucho mayor a esto, y 45.000 es mayor a esto. Entonces usted simplemente ese plan de producción no lo puede hacer, no podría alcanzarlo. Entonces, en este modelo, lo que hay que mirar es cómo reducir y cómo ajustar estas cantidades de tal manera
de tal manera, ¿cierto? Que esta restricción, ahora sí, la restricción de que esta cantidad, la cantidad requerida, no supere a la capacidad instalada. Eso es todo lo que hay que hacer. Usted podría sentarse a hacerlo a mano y una por una y hasta que lo logre, ¿sí? Pero imagínese usted en una planta de más productos, más máquinas, más procesos, obviamente eso se vuelve una tarea imposible de hacer. Entonces para eso existe la investigación de operaciones, les dejo como tarea, o digamos no para evaluar por supuesto porque no es la materia, cómo se hace eso, de pronto algunos lo están viendo. Sin embargo, aquí en el Excel sí hay una manera de hacerlo y yo la voy a realizar para que con esto, digamos, terminamos la sesión y es utilizar el Solver, ¿sí? Solver es una herramienta que se usa, yo hago un chiste, es el Solver se usa para resolver estos modelos, para resolver esos modelos, básicamente. Entonces aquí esas cantidades las vamos a quitar, vamos a ponerlas en cero y aquí vamos a hacer una formulita para que sea siempre menor o igual. Fíjense que no puede superar esta capacidad, o sea, lo máximo que yo tendría es eso, ¿sí? No puedo superar esa capacidad, eso se llama que la restricción. Entonces vamos aquí a trabajar con el solver para modelar nuestra tabla y determinar qué nos arroja ese modelo y si se cumple. Bien, si usted no sabe dónde buscar al solver, vaya por acá, vaya a archivo, yo acabo también de activarlo, vaya a opciones en su Excel, busque los complementos, busque aquí el solver en esta tablita, yo ya lo instalé, le da clic acá en donde sea solver y le da ir. Y él lo instala acá, observen que ya quedó aquí instalado, dice solver. Entonces lo puede trabajar así también en su Excel, depende de la versión, pues está en uno u otro lado, pero trabaja básicamente igual. Entonces usted le dice, bueno, solver, vamos a ir allá, y nos va a preguntar unas condiciones del ejercicio. Lo primero que nos va a preguntar es cuál es la celda objetivo, cuál es el objetivo. La suma de los tres productos, yo no la tengo, voy a definirla antes, yo cancelo ahí un momentico y voy a colocar aquí el total de productos, ¿no? Que es básicamente la celda objetivo, entonces más la suma, que es básicamente para mi modelo, es la suma de los artículos, ¿cuántos artículos va a producir? Esos tres, ¿sí? Total producción. Este es lo que voy a yo a resolver acá, para que se me olvidó colocar esa celda. Bien, entonces, ¿qué otra cosa nos va preguntando? Bueno, ¿cuál es la celda objetivo? Vamos a marcar en nuestro solver, vamos a decir que la celda objetivo es esa, es decir, que ahí nos va a dar el resultado. Y dice, ¿cuáles son las celdas que van a cambiar? Pues las celdas que van a cambiar son cuánto de A, cuánto de B y cuánto de C voy a hacer. Entonces vamos a marcar también acá estas tres celdas que ya las teníamos listas. Y comenzamos a agregar las restricciones, apreciados estudiantes. Entonces hay varias formas de agregar las restricciones. Una es una por una, es decir, esta cantidad por esto, más esta cantidad por esto, más esta cantidad por esto. Entonces, lo que usted puede hacer para que le rinda, voy a devolverme, es aquí agregar una columna de suma. Vamos a hacerlo. Aquí ya está agregada que la capacidad requerida, la suma de eso. Entonces vamos otra vez al solver, no se ha movido eso, y le decimos agregar. La primera refiere, esta celda sea menor o igual, aquí está el símbolo de menor o igual, se ve claramente, menor o igual, y vamos a decir que sea menor o igual a este. Listo, esa sería la primera. Vamos a agregar otra. Listo, la segunda celda que sea menor o igual a esta. Listo, arreglado. A la tercera, que esta celda sea menor o igual a esta. Listo, y aceptar. Aquí tenemos entonces las tres restricciones. Pueden ver, verifiquemos todo el modelo. Voy a hacerme por aquí arriba. El objetivo sería que la suma de eso. Las celdas que van a cambiar, dijimos que son estas tres que están acá, ¿sí? Las tres que están acá, ya las habíamos marcado. Volvamos ahí a la pantalla. Y las restricciones son que estas sumas, las sumas no superen a la capacidad instalada, eso es todo. ¿Qué más hay que agregar para tener en cuenta? Aquí dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Lo que significa que el modelo de producción nos va a decir que no puedo fabricar menos 50 de A, eso no podía existir, entonces yo lo tengo que dejar como no negativo. Se llama la condición de no negatividad. ¿Sí? No puede darme negativo, me puede dar 0, pero no menor que 0. Entonces las vamos a dar aquí activa, aquí en acciones vamos a escoger este modelo, yo escojo este que se llama Simplex Programación Lineal, Linear Programming, listo, lo escogemos, y le vamos a decir aquí que resolver, y él comienza a hacer un tema que se llama iterar. Vamos a hacer aquí si ya le dio, listo.
Entonces él como está maximizando, no le dijimos eso, él nos dice que fabriquemos esto. Observen que los otros productos los dejo ceros. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es colocar restricciones para que estos no estén en cero. Vamos al solver y le decimos también que tiene que ser mayor que cero el producto, los productos, o mayor a la demanda, ¿no? Suponiendo que hay una demanda. Miremos aquí también, por ejemplo, vamos a hacer otra restricción, por ejemplo, que esta restricción, vamos a decir que este producto, ¿sí? Sea mayor o igual a 1000, qué sé yo. Vamos a colocar otro valor, más bien 50. ¿Listo? ¿Para qué? Para que mínimo me haga 50. ¿Sí? Eso quiere decir que un cliente me pidió 50. Bueno, yo puedo hacer eso. Ya que podemos agregar otra que sea mayor o igual que 200. Vamos a colocar aquí 200, aceptar. Y lo vamos a resolver. Entonces observen que él ajusta. ¿Listo? Él ajusta, él respeta lo que le dijimos y nos da el modelo. ¿Qué otra cosita podemos hacer? Que esto sea entero, ¿no? Que todos estos cálculos sean enteros, también lo podemos hacer. Aquí en resolver vamos a agregar otra restricción. Vamos a agregar porque si estamos fabricando bicicletas, pues no podemos hacer 3142,72 bicicletas. Vamos a agregar aquí que esta celda sea entero. Esa es otra restricción, ¿sí? Para que me queden números enteros. Agregamos, listo, esta celda entero, agregamos, y esta celda entero. Y agregamos. O aceptamos. Aquí ya se van formando más restricciones. Y resolver otra vez, aceptar. Entonces vamos perfeccionando nuestro modelo. Fíjense que aquí ya aumentó a 201. ¿Qué hace este modelo? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Vamos a decir que la producción total va a ser de 3.393 unidades, sumando esta, o sea, A, B y C. Que la capacidad que yo voy a utilizar son estas. Fíjense que no supero la capacidad, no la supero. El recurso más utilizado es este, por supuesto, porque dice 36.719 y solo me queda una horita o un minuto, si estamos trabajando en minutos, para trabajar. ¿Listo? Una holgura muy pequeña realmente. Este es se usa un poquito menos y este mucho menos. Pero que sí se cumple, que no se me supera la capacidad instalada en este caso, ¿sí? Y esto es lo que se llama la teoría de restricciones en la capacidad. Entonces, como conclusión de todo esto y antes de finalizar, entonces hay que tener en cuenta, ¿cómo se calcula la capacidad? ¿Qué máquinas hay en la planta? ¿Cuáles son los turnos de trabajo que tengo? ¿Cuánto trabajan en el mes calendario? ¿Sí? Si usted no trabaja sábados y domingos, descuente. Si son personas o son solo máquinas. ¿Cuánto tiempo requiere cada uno de los productos que tengo? Hay que hacer el modelo, ¿cierto? Y utilizar, por ejemplo, esta herramienta que les acabo de mostrar. Se puede obviamente agrandar el uso de ella y determinar cuántas unidades puedo fabricar, ¿verdad? Y hay que agregar bien las restricciones, como finalizar, como parte de fin de nuestro video, es tener en cuenta cuántas debo vender como mínimo. Por ejemplo, si me dicen, no, es que del producto A me pidieron 50, entonces por lo menos colocar 50, o si no, el sistema, fíjense que arrojó 0 al principio. No, que el producto B son mínimo 200, listo, 200, que el producto C son máximo 800, porque también se pueden agregar ese tipo de restricciones. Si es entero, si no lo es, y aplicar en este caso el solver. Bueno, apreciados estudiantes, nos vemos en la siguiente lección. Vamos a dejar una actividad relacionada con lo que acabamos de realizar.